Antes de comenzar, quiero hablarte de Project Z, una aplicación de comunidades como ninguna otra. Aquí podrás encontrar personas con tus gustos sobre los cuales hablar, compartir y conocer con salas de chat en tiempo real. Al iniciar la aplicación podrás ingresar los temas que te interesan como anime, manga, música o arte. Y con el botón de chats podrás ver una multitud de salas recomendadas para ti. Da clic en cualquiera de ellas para comenzar a hablar y conocer gente sin complicaciones. Solo entra y únete a la experiencia de Project Z. Puedes también participar en distintos eventos temáticos como el de Halloween, Amistad de la Suerte, o las múltiples preguntas y respuestas que se llevan a cabo periódicamente. A diferencia de otras aplicaciones, Project Z se mantiene activa con diferentes actividades y dinámicas en todo momento. Además, podrás unirte a un sinnúmero de círculos que funcionan como grupos, donde podrás compartir cualquier cosa, desde tus propias creaciones, memes, o simplemente participar en las conversaciones y debates de cada uno de ellos. Busca el círculo Astra LN, donde haremos algunas dinámicas exclusivas para usuarios en el futuro. Pero, sin lugar a duda, la mejor adición de Project Z es la opción Meet. Utilizando inteligencia artificial, Project Z te conectará con personas similares a ti. Se acabó el azar de Omegle o Chat Roulette. Aquí, seguramente, encontrarás a alguien con quien compartir esas ideas y pensamientos que difícilmente puedes sacar en tu círculo social. Ya sea que quieras crear tu comunidad, conocer amigos o simplemente ver cosas relacionadas a tus intereses, Project Z tiene algo para ti. Descarga la aplicación y únete ingresando el código ASTRAL o con el link que te dejo en la descripción. Y ahora, continuamos. Después de un tiempo, Rimuru despertó en la sala de mando. Lo habían llevado cargado después de perder su energía al nombrar a Belgaia. La existencia múltiple funcionaba de tal forma que, incluso este otro Rimuru, podía recuperar su energía con el paso del tiempo. Pero decidió que iba a bloquear la recuperación, ya que de esta manera, con una presencia tan débil, Velda no lo podría localizar, mientras el original seguía en su dimensión personal. Como resultado de la evolución de Belgaia, este había adquirido una habilidad definitiva de lo más poderosa, manifestación de toda la creación, que era, en esencia, similar a la creación del laberinto de Ramiris, pero no se limitaba a un espacio reducido. Belgaia tenía la capacidad de crear casi cualquier cosa, aunque por ahora su energía no era tan grande como la de los otros dragones verdaderos, lo cual era de esperarse, dado que aún era un niño. El dragón había regresado a su forma pequeña para poder acompañar a todos en la sala de mando, y ahora descansaba en el regazo de Rimuru. Se informó que una vez se calmó todo, Belgaia usó su habilidad recién adquirida para reconstruir las partes del laberinto devoradas por Zero. Y posteriormente, haciendo la revisión de daños, los avatares de Rimuru y los demás que utilizaban cuando jugaban en el laberinto, incluso habían atacado a Segion. Aunque no poseían una inteligencia propia, sí actuaban de acuerdo a los deseos de sus dueños, explorando y haciéndose más fuertes. Ahora podían acabar con Gosur y Mesur sin mucho problema. El ataque de los avatares fue iniciado por el avatar de Rimuru, que era un fantasma. Luego los demás se le unieron y Segion tuvo dificultades para repelerlos, pero esto fue principalmente debido a que no quería romper dichos avatares. Después de que Gaia restaurara el laberinto, este comenzó su transición a su estado habitual. El daño resultaba insignificante y la victoria fue completa. Ahora necesitaban acabar con el ejército de ángeles que asediaba la ciudad, 600.000 de ellos dirigidos por Mai. Para esto, habrían de desplegar a los potenciales de guerra restantes que aún deseaban participar en la batalla, para proteger a sus tierras y complacer a sus señores, Rimuru, y del lado del laberinto, Ramiris. El plan inicial era esperar a Kumara y enviarla con su unidad de bestias mágicas, pero ya que la victoria en el laberinto fue mejor de lo esperado, podían realizar otro tipo de ataque sin necesidad de esperar. Apito sería la comandante, seguida por las Dríadas, los 100 Trents con sus cuerpos artificiales y los 4 Reyes Dragón, que recibieron el permiso de Ramiris para salir con la premisa de que Benimaru y Segion permanecerían en el laberinto para protegerla. Eventualmente se uniría al ataque Kumara y sus 8 legiones de bestias espirituales. Algo interesante de la unidad de insectos demonio de Apito
era que contaba con 3 generales con excelentes habilidades de comando: una araña, una mantis religiosa y una de tipo mariposa. Y cada uno de estos insectos, con el regalo definitivo de Apito, reverencia de la reina, podían crear más insectos demonio progresivamente, formando un ejército fuerte y numeroso. Como son insectos creados, no tienen grandes habilidades, pero son fáciles de comandar y se sincronizan con gran orden. En el caso de los Reyes Dragón, se podrían considerar artillería o buques de guerra. Cada uno de ellos era capaz de realizar enormes ataques en área con efectos devastadores. Por lo tanto, vencer al ejército de ángeles era solo una cuestión de tiempo. El mando, como era natural, recaería en las manos de Benimaru, mientras Rimuru planeaba su siguiente movimiento. Ahora, había que decidir el destino de Dino, quien se encontraba despreocupado acostado en un sofá. A pesar de todo lo que provocó y por lo que pasaron, él era la primera persona convencida de que, a sabiendas que todo era culpa de Velda y dado que los ayudó al final, las cosas simplemente se habían arreglado entre ellos y podían volver a ser amigos. Pero no era tan sencillo, tenían que pensar en algún tipo de castigo para él. Benimaru fue el primero en perder la paciencia y reclamarle su actitud tan relajada. Le había permitido estar así por un largo tiempo sin decir nada, probablemente por su estatus como uno de los miembros del octagrama, pero ya había llegado a su límite. Junto a él, Gracia y Pico disfrutaban de los pasteles de Shuna con gran deleite. Fue en ese momento que Dino les explicó la habilidad de Miguel, para controlar a todos los poseedores de habilidades de la serie angelical, aunque Rimuru poseía 2 de ellas, Uriel y Rafael. No parecía estar bajo la influencia de Velda, pero eso se debía a que también contaba con Belzebú, de tal forma que las habilidades demoníacas podían repeler el control de Miguel. Cosa que Ciel corroboró, incluso si no fuera por la habilidad demoníaca en sí, la combinación de sus habilidades lo hacían inmune a todo tipo de ataques, ya fueran físicos o espirituales. Rimuru entonces preguntó si había más personas que tuvieran habilidades angelicales y pudieran ser controladas. Dagruel, por ejemplo, no poseía una habilidad definitiva, simplemente era muy fuerte. Pero había al menos 2 que sí las poseían. Liam Cromwell contaba con Señor de la Pureza Metatron, y Belgrind con Señor de la Caridad Ragel. Sin embargo, Ciel había modificado las habilidades de Leon y Belgrind, cerrando, de algún modo, el acceso a ellas por terceros. Técnicamente no deberían poder ser controlados, pero las probabilidades apuntaban a que Belsart también poseía una habilidad angelical. Rimuru quedó convencido que sus fuerzas estaban divididas correctamente. Con Veldora en camino a apoyar a Guy Crimson, el combate en el Castillo de Hielo debería terminar bien. Así él podría concentrarse en Velda y terminar con la guerra. La batalla entre los dragones verdaderos continuaba. Belsart se alzaba con su elegante forma de dragón. Un hermoso dragón blanco con ojos resplandecientes que se jactaba como el ser con las defensas más altas de la creación. Pero ahora sus ojos estaban llenos de un color rojo impregnado de ira. Belgrind no dejaba de preguntarse cómo es que su hermana, que se supone tenía defensas tanto físicas como espirituales, más altas que cualquier otro, podría estar siendo controlada, o pensar incluso que Velda era en realidad su hermano mayor, el dragón estelar Velda Nava. Era cierto que compartían los mismos recuerdos, pero eso no era prueba de que este fuera su hermano. Belsart había perdido todo rastro de su antiguo ser. Como una persona calmada, fría y calculadora, ahora estaba llena de ira y celos. Belgrind se decidió a hacerla regresar a como diera lugar, pero la pelea no sería sencilla. En realidad, Belsart era más fuerte que ella. Después de Velda Nava, era quien poseía la energía mágica más grande de todos los dragones. La diferencia radicaba en la naturaleza de sus ataques. Siendo que se especializaba en la defensa, estos no terminarían de dar un golpe decisivo, pero los de Belgrind jamás serían capaces de superar las defensas de Belsart. No estaban precisamente en un punto muerto. Si ambas comenzaban a agotar sus energías, Belsart resultaría ganadora. Belgrind atacó con su aliento ardiente y este fue repelido por el polvo de diamante. El efecto creó una lluvia de fuego carmesí que floreció en el aire, y aunque ninguna de las dos recibió daño, el paisaje a su alrededor era alterado con cada intercambio de golpes. La pelea continuó y el balance de poder se comenzó a romper poco a poco.
pero no como lo habían esperado. Debería haber sido Belgrind quien se debilitara más rápidamente, pero por algún motivo, Ragel estaba utilizando su energía mágica de una manera mucho más eficiente. Aquellos ataques que hubieran consumido su poder con rapidez ahora resultaban poderosos, mientras que lograban un balance perfecto entre la salida y la conservación de poder. En pocas palabras, la habilidad había sido optimizada. Belsart elogió a Belgrind por su crecimiento y ella recuperó el ánimo, viendo sus posibilidades de victoria. Se había dado cuenta que eso seguramente era obra de Rimuru, o de Ciel en todo caso. Y aunque no le gustaba que hubiera una existencia similar a los dragones verdaderos, una que podía superarlos con facilidad, también era cierto que él había accedido a cumplir la última voluntad de Rudra, y le había permitido manifestarse de nuevo en el mundo, por lo que debían cooperar. Por ahora Belgrind quería acabar con Velda, y mientras Rimuru no atentara contra ella o contra su hermana, podían seguir cooperando, pero primero debía terminar de liberar a Belsart, quien le dijo: "No te engañes, Belgrind, es hora de que terminemos este pequeño juego", mientras ambas liberaban una energía atroz. La pelea entre Guy y Chloe continuaba, y ambos seguían utilizando técnicas de espada de alto nivel. Aunque fuera solo para mantener las apariencias, seguía siendo una pelea tan avanzada que cualquier otro no hubiera podido seguirles el ritmo. Aun si se estaban conteniendo, el primero en darse cuenta fue Guy. Parecía que habían sido visitados por un ángel. El Palacio de Hielo fue rodeado por una barrera y dentro de esta se desplegó el dominio regalia por parte de Lucia. Con esta habilidad habría de imponer su regla de obediencia sobre todos los seres con habilidades angelicales, y para su grata sorpresa, siguiendo las predicciones de Velda, que de alguna manera había logrado adelantarse a sus enemigos esta vez, incluso el héroe, Chloe, poseía una habilidad definitiva angelical. Ella la había mantenido oculta todo el tiempo, ya que era una especie de carta del triunfo, pero tuvo que utilizarla cuando comenzó a recibir los ataques de Belsart. Se trataba de Señor de la Esperanza Zariel. Con el conocimiento de que ella poseía esta habilidad, la intención de Lucia era controlarla, para por medio de existencia paralela poseer su cuerpo por completo, convirtiéndolo en su avatar de guerra, el cuerpo de un semidios casi todopoderoso para cumplir con las ambiciones de Velda, mientras su cuerpo real permanecía al lado de su señor. Aunado a esto, Ragel y Gabriel también serían controlados. Incluso para alguien como Guy Crimson, enfrentarse a dos dragones verdaderos y también al héroe era completamente imposible. Parecía que el momento de Velda para finalmente sacar del camino a estos seres poderosos había llegado. El plan de Velda fue ejecutado a la perfección. Las dos hermanas dragón volvieron a su forma humana y se pusieron delante de Lucia. A su vez, Chloe también, mientras escuchaban su presentación como Lucia, la mano derecha de Velda y el arcángel del apocalipsis. Ahora, por su palabra verdadera, debían obedecerla. Belsart se inclinó y agradeció sus palabras, mientras que Belgrind sentía un gran repudio por esta persona, pero no podía resistirse a sus palabras y también le obedecía. Guy se dio cuenta. Ella podía controlar a todas las personas con habilidades angelicales, pero ahora era tarde. Estuvieron en lo correcto al tener cuidado con él, pero, llegado a este punto, no podría de ninguna manera enfrentarse a esos seres absolutos al mismo tiempo. Él la atacó, pero la guardia del castillo detuvo todos los ataques sin ningún esfuerzo, y Lucia ordenó entonces a Chloe que la dejara poseer su cuerpo. La transferencia fue exitosa, y al combinar la conciencia del Manas Lucia con el cuerpo del héroe verdadero, nació una existencia que se podía colocar por encima de cualquier otra. Guy intentó atacarla, pero pudo desplegar la guardia del castillo, confirmando que su asimilación había sido exitosa. El cuerpo de Lucia se trasladó al cielo al lado de Velda nuevamente, y su conciencia, creada a partir de existencia múltiple, permaneció en el cuerpo de Chloe. Y con las tres siendo controladas, era hora de la ejecución del señor demonio Guy Crimson. Pero antes de que pudieran hacerlo, llegó alguien más a ese lugar. Con su estruendosa risa y anunciando su aparición, el dragón de la tormenta Veldora, que llevaba consigo la esperanza capaz de hacer volar toda desesperación. Al llegar Veldora, las dudas de Belgrind se borraron. Su hermano ciertamente era un incordio.
pero en esas circunstancias bien podía hacer lo que necesitaban para salir del apuro. Le preocupaba que pensara que sus dos hermanas estaban siendo completamente controladas sin remedio. Sería una vergüenza, si solo fuera su hermano menor, que las salvara de algún modo. Pero, habiendo dejado de lado su desesperación, tuvo tiempo de analizar lo que sucedía dentro de ella. Su cuerpo estaba sometido a la voluntad de Velda, a través de una conexión directa a su habilidad definitiva. Ese parecía ser un sistema de control de emergencia que había sido diseñado por Veldanava en caso de que un usuario de una habilidad definitiva poderosa se saliera de control. En ese caso sería muy complicado romper dicha conexión, pero parecía que esta había sido alterada y ahora era muy débil. Y mientras pensaba en una forma de romperla, escuchó una voz que le sonó muy familiar y similar a la voz del mundo, pero que a diferencia de esta era mucho más suave y gentil, la cual le dijo: «Si lo deseas, puedo darte más poder». Las palabras le preocuparon, ya que no sabía exactamente de dónde venían. Pero si con ese poder podía liberarse del control de Velda, entonces lo aceptaría. Así que tomó su ofrecimiento, a la cual la voz anunció que utilizaría alteración, y entonces una evolución sucedió delante de ellos. El individuo, dragón ardiente Belgrind, ha evolucionado la habilidad definitiva Señor de la Caridad Ragel a Dios de las Flamas Katuga. El orgulloso anuncio resonó únicamente dentro de la mente de Belgrind, pero con esto inmediatamente fue capaz de liberarse del yugo de Velda. Sorprendida se dio cuenta, podría ser que de alguna manera ese slime se haya metido con los circuitos de control de su habilidad definitiva y que incluso la preparó para que evolucionara. Una cosa así solo podría haber sido realizada por Veldanava, a su parecer, y Belgrind tembló ante tal imposibilidad. Ahora ella miraba a Lucia en el cuerpo de Chloe, pero en este punto la veía como una debilucha más. La evolución por la que acababa de pasar le hizo pensar así, ya que su poder aumentó hasta límites insospechados. Veldora estaba preparado para ese escenario perfecto. Con sus dos hermanas controladas, él llegaría como su salvador, y entonces se ganaría su respeto y admiración. Así que se dirigió a Guy, quien le agradeció por la ayuda. Ciertamente, si no hubiera llegado, era seguro que perdería, pero ahora con él ahí había una oportunidad. El control mental era difícil de borrar mientras luchaban, pero si lograban incapacitarlas primero, la historia sería diferente. Aunque eran demasiado poderosas para combatirlas a las tres al mismo tiempo, parece que Veldora confiaba en que podría incapacitar a sus dos hermanas, mientras que Guy se encargaba del héroe, y así anunció su intención de enfrentarse a ambas dirigiéndose a toda velocidad hacia ellas. Lucia ordenó a Belgrind asesinar a Veldora y ella se movió como un haz de luz rojo a una velocidad imperceptible. Veldora solo pudo sentir una poderosa bofetada que le dio de lleno. Aunque no estaba llena de intenciones asesinas, sí había sido un golpe tremendo, pero eso significaba que su hermana se había movido por voluntad propia. Ahora ella le decía: «Creí escucharte decir que te desharías de mí». Y entonces un segundo golpe le dio de lleno. Veldora se preguntaba cómo era posible, y los recuerdos dolorosos de sus días al lado de su hermana regresaron a él. El miedo que le había sido impregnado desde pequeño por su hermana mayor, el que le impedía actuar, mientras recibía una paliza que, aunque estaba cargada de increíbles y poderosos golpes, no dejaba de ser inofensiva. Veldora comenzó a llorar, quejándose. ¿No se suponía que estaba siendo controlada?, le preguntó. Y ella le dijo: «¿Creíste que caería en el mismo truco? Me subestimas, Veldora». Lo más impresionante de ese intercambio era que Veldora podía usar existencia paralela para transferir todo el dolor que recibía a un cuerpo falso, de tal forma que solo tenía que fingir que estaba siendo apaleado. Pero Belgrind descubrió una de sus nuevas habilidades: ataque continuo de espacio-tiempo, una propiedad que hacía que sus ataques llegaran a la esencia misma del objetivo. No importaba si golpeaba un clon, una existencia múltiple o una paralela, la existencia misma del original recibiría el daño, así que para Veldora no hubo escape de la ira de su hermana. Veldora supo que esto tenía que ser obra de Rimuru, el nacimiento de alguien que poseía la habilidad particular y específica para vencerlo, y tuvo que resignarse a que ese momento de grandeza frente a sus hermanas no llegaría. Pero Belgrind no era tan cruel, de tal modo que le encargó a Veldora recuperar el cuerpo del héroe,
que tanto le preocupaba a su amigo Rimuru mientras ella se encargaba de su hermana Belsart. Ahora Veldora lucharía con Lucía en el cuerpo de Chloe, mientras que Guy utilizaría toda su concentración para remover el control mental, y Belgrind continuaba su pelea con Belsart. Para esto, Guy tenía que dejar de lado la gran mayoría de sus habilidades de combate, por lo que si por algún motivo Veldora y Belgrind eran derrotados, no habría vuelta atrás. Los tres morirían, y pese al riesgo se decidieron a seguir con el plan. Lucía se sorprendió de que el circuito de control de Belgrind se hubiese roto, pero no cambiaba la situación en lo absoluto. A sus ojos, ella era una existencia imbatible. Con el héroe más poderoso a la ofensiva y la guardia del castillo a la defensiva, era impensable que Veldora pudiera derrotarla, aun si se trataba del mismo que venció a Dagruel. Y al mismo tiempo, Belsart era el dragón verdadero más poderoso. Su victoria seguía asegurada. Y cuando la lucha empezó, esa noción comenzó a borrarse poco a poco. Belgrind rechazaba los ataques de Belsart con facilidad, e incluso aprovechó el tiempo para probar sus nuevas habilidades. Como dios del fuego, ningún ataque basado en hielo podía hacerle el más mínimo daño. Lucía, por su parte, blandía la espada en el cuerpo de Chloe con naturalidad. Había usado sus habilidades de esgrima a la perfección, y además contaba con sus otras habilidades, Zariel y Yog-Sothoth. Veldora ya había peleado con el héroe en el pasado, resultando en su encierro dentro de la prisión ilimitada, por lo que sabía perfectamente contra la clase de enemigo que estaba a punto de luchar, pero seguía el detalle de que él no contaba con ninguna arma, mientras que el héroe utilizaba una espada de clase divina. Como lo viera, podría ser derrotado si no tenía cuidado. Entonces delante de él cayó una espada preciosa de clase divina, la espada mundo que le había de prestar Guy Crimson, mientras realizaba el hechizo de liberación. Al verlo, notó que su cuerpo era el de una mujer hermosa con un cabello largo escarlata cayendo por su espalda y una figura magnífica y tonificada. A diferencia de su forma masculina, que era imbatible en combate, su forma femenina se especializaba en las operaciones especiales, en este caso, mejorar su capacidad de procesamiento de información al máximo para poder desvanecer los circuitos de control de las habilidades definitivas. Ante esta oportunidad, Veldora se emocionó. Había esperado la oportunidad de luchar con el héroe verdadero, y ahora que contaba con esa espada de clase divina, el terreno se había nivelado lo suficiente. Solo quedaba descubrir si lograría someter a sus enemigos, o estos los derrotarían antes de que Guy pudiera terminar la liberación. Y afinando sus habilidades, este lanzó velocidad de operación divina junto con inmersión espiritual para adentrarse en el espíritu de Belsart, y comenzaron con la remoción del control de Velda. Ahora Belgrind superaba ligeramente a Belsart y la pelea iba a su modo. No solo eso, sino que parecía que su energía no tenía fin. Esta se estaba reponiendo constantemente a través del corredor del alma con Rimuru, ya que había consumido casi toda en su evolución. Ciel le estaba transmitiendo energía constantemente para compensar la que había usado. Belsart supo que su derrota era inminente, y no le quedó más remedio que liberar su segunda habilidad definitiva, Rey de la Envidia Leviatán. Este movimiento no era el más adecuado, ya que quedaría expuesto ante Guy cuál era su as bajo la manga, y reduciría sus probabilidades de vencerlo a él. Pero no tendría sentido si no vencía primero a Belgrind, y lanzó una combinación de las cuchillas de los celos, el mundo suspendido y el muro de viento, sus técnicas más poderosas para acabar con su hermana. Ella respondió con aceleración cardinal, y después de la terrible colisión de energía, la victoriosa fue Belsart. De alguna forma, su habilidad había reducido enormemente la capacidad de Belgrind, y a su vez estaba recuperando toda la energía que usó en el ataque. Estos eran los efectos de Leviatán, degradar las habilidades durante el combate, de modo que Katuga solo funcionaría como su versión inferior, Ragel, y después del impacto la energía resultante era absorbida de nuevo. Pero Belgrind aún no se daba por vencida, ya que, si bien su habilidad había sido sellada, no era como si estuviera indefensa sin ella. La aceleración seguía presente, y al aumentar su velocidad constantemente, eventualmente podría llegar de nuevo al nivel de poder de Katuga, aunque sería complicado. Para los dragones verdaderos, las habilidades definitivas ayudan, pero no son dependientes de ellas al 100%.
Además, no había necesidad de que la derrotara, solo debía esperar a que Guy quitara el control de Velda. Este se sumergió completamente en el alma de Belsart. Si perdía la concentración sería consumido y resultaría en un destino similar a la muerte, pero con pocas probabilidades de la resurrección. Era el todo o nada, y no vaciló. Continuó adentrándose hasta encontrarse con la forma de la conciencia de Belsart. Ella en una forma más joven, sentada mientras sujetaba sus rodillas, y finalmente dijo: «He estado buscándote, aunque aquí te encuentras». Belsart estaba llena de arrepentimientos. Después de la muerte de Beldanaba, ella debió haber sido la encargada de guiar al mundo como el segundo ser más fuerte después de su hermano, pero el señor demonio Guy Crimson fue reconocido por él, y se le encargó el papel de inquisidor, el que mantendría el balance y castigaría a aquellos que quisieran controlar el mundo a través de la fuerza. No solo eso, sino que Belgrind se había ido por ahí con el hombre al que quería, y Beldora por su parte simplemente hacía lo que le daba la gana. Belsart fue la única que se interesó en cumplir los deseos de su hermano, convirtiéndose en el centinela que vigilaría los movimientos de Guy Crimson, pero incluso él estaba dejándola atrás. No la consideraba como un igual, y no había forma de que pudiera vencer a su hermano, ahora renacido como Velda. Si de todos modos iba a morir, era mejor que fuera en sus propias manos. Algo que también le molestaba era que Guy también había reconocido a alguien más antes que a ella, al Slime. Atacó a Guy con todas sus fuerzas, aunque este era un ataque dentro de su conciencia, cargado con todo el peso de su corazón. Si bien no era algo que causara un daño físico, ahora el alma de Guy estaba dentro de ella, y la voluntad de Belsart definiría el destino del señor demonio, quien tomó el ataque sin oponer resistencia. Y una vez terminó, solo le dijo: «Eres una estúpida, no sabes cuánto me importas, eres mi única compañera. Estás obsesionada con cosas tan tontas y sin embargo nunca te quejaste. Yo perdí contra Beldanaba hace mucho, pero la próxima vez ganaré». Belsart dejó caer su cara sobre el pecho de Guy diciéndole: «Tú eres el estúpido, no hay forma de que le ganes». Pero él respondió: «Entonces ayúdame, la próxima vez lucharás a mi lado, ¿cierto, Belsart?». Y después de un segundo de silencio, ella reprochaba: «Cuánto lo odiaba, de verdad te odio tanto que te amo». Así fue la confesión de Belsart, y el orgulloso señor demonio solo respondió: «Sí, lo sabía». Era la respuesta que Belsart ya esperaba, la del orgulloso Guy. Ahora tenían que liberarla por completo. Belgrind no resistiría mucho tiempo más. Necesitaría la ayuda de su compañera. No tenía que ser considerado con ella, ya que era, después de todo, su única familia. Al escuchar esto, el rostro de Belsart se enrojeció y se alejó de Guy rápidamente, preparándose para salir del espacio dentro de su alma. Para resistir el dominio en Regalia, Belsart habría de concentrar toda su voluntad, todos sus sentimientos, y si lo hacía en conjunto con su habilidad demoníaca, podría revocar el dominio en Regalia. Así que lo hizo. Dentro de sí misma, Leviatán atacó con toda su fuerza a Gabriel, y aunque el dominio en Regalia intentó defenderlo férreamente, la intervención de Guy habría de dar el empujón final. Imitando una habilidad de la cual acababa de ser testigo, Alteración, ayudó a Belsart a evolucionar, tal como lo hizo su hermana, fusionando a Leviatán con Gabriel. La voz del mundo resonó, y de esta combinación nació Dios del Hielo, Cthulhu. La joven dragón tomó de inmediato el completo control de la habilidad, y murmurando volteó a Guy diciéndole: «He vuelto». Guy regresó de inmediato a su cuerpo, pero tenía la sensación de que a pesar de haber sido él quien usó Alteración, todo el proceso fue ejecutado por alguien más, alguien que ya había predicho ese resultado. Belgrind preguntó por su hermana. La respuesta fue positiva. Belsart había regresado a la normalidad. Ahora el dragón de hielo recuperaba la conciencia y agradeció a Belgrind y Guy por haberla liberado. Era claro que su enemigo era Velda y nadie más, y tanto por ellos mismos como por la voluntad de Rudra tenían que vencerlo. Beldora tenía heridas por todo el cuerpo. Su batalla con Lucia utilizando el cuerpo de Chloe había sido muy dura, pero no llevaba ninguna herida de muerte, por lo que sus hermanas se sintieron aliviadas.
Hubo algo que había escapado de todos, menos de Guy. En algún momento, a la vista de los demás, el cuerpo de Chloe se partió en dos, aunque solo había sido una especie de ilusión. Lo que sucedió es que mediante una espada de voluntad que fue liberada desde el cuerpo del héroe, Chloe logró separar a Lucia de su cuerpo. Mientras luchaba con Veldora, Chloe también peleaba desde el interior con toda su fuerza de voluntad, y al final resultó victoriosa al expulsar a Lucia. Y de este modo terminó el conflicto en el Castillo de Hielo. Si el video te gustó, regálame tu like y tu suscripción al canal. Active la campanita para saber cuando publico nuevo contenido, o déjame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord Federación Jura Tempest, y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.